Michoacán, le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, el día de hoy nos entusiasma y nos congratula porque nos acompaña un extraordinario ponente, el maestro Oscar Luis Barajas Sánchez, quien nos hablará acerca del análisis de sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre es un gusto y un placer escucharle y bueno, para ello me gustaría ceder el uso de la voz a nuestro coordinador de difusión y vinculación académica, el maestro Obed Alexander Guillén, quien esta tarde fungirá como moderador. Adelante, maestro, por favor. Muy buenas tardes, maestra Tania, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, sean todos bienvenidos. Me es muy grato presentar al maestro Oscar Barajas. Bienvenido, maestro. Les comento antes de cómo se va a tratar la dinámica del evento. Le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro invitado para que nos comparta su ponencia. En el transcurso de esta, las personas que deseen realizar las preguntas podrán hacerlo en la caja de comentarios de Facebook de esta misma transmisión. Y al final le vamos a dar el espacio para responder todos y cada uno de forma puntual. De igual forma, durante la transmisión de este evento, se les compartirá la liga de asistencia para obtener la constancia digital certificada. Para dar inicio, me permito leer una breve semblanza del maestro Oscar Luis Barajas Sánchez. El maestro Oscar Luis es doctorante en ciencias forenses, maestro en ciencias penales, maestrante en Derecho Procesal Constitucional y Electoral, licenciado en Derecho, abogado postulante, perito en criminalística, especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Asimismo, es asesor en la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas. Además, es miembro del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Es coautor del libro Sistemas Interamericanos de Derechos Humanos y colaborador de diversas obras jurídicas. Maestro Barajas, sea usted bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, maestro Obed. Buenas tardes para aquellos que nos estén viendo. Y nuevamente también gracias, maestra Tania, por permitirme el espacio. Bueno, el tema que se señaló es como el análisis de sentencias relevantes. Voy a platicar, digamos que voy a divagar un poquito sobre algunas resoluciones que emitió la Suprema en estos días. Supongo yo ustedes la habrán escuchado, ha sonado mucho. Es la que tiene relación con la cuestión del aborto, ¿no? Quisiera yo comenzar con ella y luego a continuación voy a comentar también una que tiene conexión con esta cuestión del aborto, que es una con respecto a la objeción de conciencia. Sí, ya ven que la del aborto tiene que ver con un código penal, la de objeción de conciencia, ley general de salud, ¿no? Entonces, voy a comenzar con estas dos, van a ir conectadas, ¿por qué? Porque una va a servir para la otra, ¿no? Y luego a continuación, también comentaré otra resolución del Corte con respecto a control de convencionalidad, ¿sí? Que también en estos días ha salido, se ha comentado sobre ella. Otra que quizás no haya tenido tanta trascendencia porque ya es muy específica sobre proceso operatorio, ¿sí? Una jurisprudencia que sale relacionada a la idea de si se puede o no se puede acudir al juez de control para aplicar control judicial sobre la negativa del Ministerio Público a no permitir el acceso a la carpeta de investigación. Y por último, voy a comentar una resolución más que no es de la Suprema Corte, sino es de un tribunal electoral.
si es en materia electoral, que también decíamos en últimas fechas en redes sociales, se sonó bastante con respecto a nulificar una elección por violencia política de género, ¿no? Entonces, la idea es hablar de esas 5 resoluciones. El día de hoy vamos luego a comentarlas, a divagar un poco sobre ellas y pues vamos comenzando. Diría yo con la primera, que tiene que ver con, decíamos, el tema de aborto. Entonces, les pediría yo, por favor, si me van apoyando con las diapositivas para que podamos irlas. Entonces, la primera que tenemos, decíamos, la primera que tenemos aquí es la resolución en relación con el tema de aborto. Luego, muy sonado en redes sociales en estos días, muy sonada en redes sociales, de inconstitucionalidad número 148/2017. Si vemos ahí en la diapositiva, la norma que se impugna es el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Pues la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, ¿no? Entonces, es la autoridad que impugna esta norma es la Procuraduría General de la República, tomando en cuenta que pues, en 2017 ese era el nombre que tenía, ¿no? Y con ese nombre fue que se promovió la acción de inconstitucionalidad. Ya luego, ¿sí? Vendrá lo del nombre de la institución, pero ya se había promovido esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? La cual se vendría a resolver, decíamos, pues hasta lo que es en estas fechas, ¿no? En este año. Bueno, por favor, maestro, me apoya con la siguiente diapositiva. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tenemos las ideas básicas, ¿no? Las ideas básicas, ¿sí? Dice 7 de septiembre, la Suprema Corte resuelve por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Bueno, el Código Penal que se impugna, ¿sí? Que es el del Estado de Coahuila, ¿sí? Señalaba una cuestión con respecto a que no se permitía, ¿sí? No se permitía que las personas pudieran, en este caso las mujeres, pudieran tomar la decisión, ¿sí? De si querían o no querían ser madres, ¿no? La idea de si se quiere procrear o no se quiere procrear, llegando a la cuestión de que en aquellos casos que fuera todavía por violación, tampoco se permitía después de las 12 semanas de gestación, ¿sí? Entonces, esto generó, ¿sí? Digamos, toda una cuestión donde la Procuraduría General de la República consideró que se estaba violentando el derecho de las mujeres. Y luego cuando vemos la resolución de la Corte, nos vamos a topar por ahí con una palabra, una frase que utilizan ellos, las personas gestantes, ¿no? Mujeres, y luego lo desarrolla hacia personas gestantes, ¿sí? Entonces, considera que estas personas gestantes y mujeres, pues, tienen derecho a poder tomar una decisión libre, ¿sí? Tomar una decisión libre sobre si quieren o no quieren, pues, desarrollarse con la calidad de ser madres o de desarrollar un alto grado de paternidad, ¿sí? Entonces, se penaliza el aborto, ¿no? Se penaliza el aborto. De esa forma, se genera que las personas, pues, que finalmente no quieren ser, decíamos, no desarrollarse como madres o no tener la calidad de procreadores, entonces, pues, tienen que buscar
medios clandestinos, ¿sí? Donde no existen pues una serie de parámetros sanitarios que le permitan garantizar la salud a la mujer, ¿sí? No le permiten garantizar la salud a la mujer, ¿sí? De esa manera, pues la Corte a través del ministro Saldívar, ¿sí? Va señalando que el impedir que puedan haber, ¿sí? La decisión si deciden o no ser titulares, decíamos, de esa capacidad de gestar, de poder elegir sobre su libertad reproductiva a través de la prohibición y la generación de una sanción por que la persona desea intervenir, decíamos, lo que sería la gestación, traería como consecuencia que las personas pues no pudieran tomar una decisión libre, ¿no? Sí, continuamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué decidió y qué entendió la Corte? La Corte entiende, dice que el producto de la gestación, ¿sí?, merece una protección, dice, que incrementa a medida que avanza el embarazo. Aquí lo que nos está diciendo la Corte es que se pueden poner una serie de límites con respecto al embarazo, pero que estos límites no pueden ser absolutos. Es decir, mientras más va pasando el tiempo, ¿sí?, entonces se va aumentando el grado de protección. Pero mientras más corto ha sido el tiempo a partir del embarazo, entonces la decisión recae completamente sobre mujer o persona gestante. Por eso decíamos, la Corte considera que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. Esto traería como consecuencia, pues, que el legislador podrá colocar restricciones, pero estas restricciones definitivamente no pueden ser absolutas al grado de decir que no se permitiría para nada que una persona pueda practicarse un aborto, ¿sí? Además, cuando el Código Penal señala que aquellos que le ayuden a la mujer a practicarse un aborto, ¿sí?, pues también está provocando pues, que no cuente con asistencia, ¿sí?, y que no pueda acceder también a su derecho a la salud, ¿sí? Por lo tanto, no podía ni penalizarla a ella, pero también impedirle a los servicios de salud que no le permitieran acceder a ella, ¿sí? Por ejemplo, en el último punto que tenemos aquí en la diapositiva, digamos, también se señala la invalidez, ¿sí? Al artículo 199 dice que criminaliza el aborto y limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación artificial o implantación artificial, ¿sí? Entonces decía, en el caso de que una mujer fuera violada y que en ese caso quedara embarazada, ¿sí?, ella podría abortar, pero hasta las 12 semanas. Después de esas 12 semanas, ya no tendría derecho a poder abortar, ¿sí? Ya no tendría. Y aquí en este caso en específico, la Corte va a decir, oye, no le puedes limitar esto, ¿sí? Esto depende de qué, depende, dice, de cada persona. Claro que como va pasando el tiempo, podría correr un mayor riesgo la mujer. Por eso dice, tienes que analizarlo caso por caso para poder decidir hasta cuándo sí podría abortar, pero no le puedes poner un límite y decirle, ¿sabes qué? 12 semanas. Después de las 12 semanas, ya no, aun cuando haya sido por violación, por inseminación artificial o por una implantación artificial. Cuando
leemos la resolución de esta acción de inconstitucionalidad, nos topamos que hay algunas ideas, ¿sí?, que son muy importantes. Por ejemplo, aparece de manera repetitiva la frase personas con capacidad de gestar, ¿sí? Habla de mujer y persona con capacidad de gestar. Esta es una idea, digamos, importante y que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque la Corte está diciendo, ok, puede haber casos en que no se represente la persona como mujer, ¿sí? Y dice, oye, yo no me represento como mujer, ¿sí? Y me represento de una forma distinta, ¿no? Como una persona no binaria, dice como un hombre trans, que cuenta con la capacidad de gestar. Entonces consideró que debía incluir este concepto, ¿no? Que es un concepto nuevo y que viene a formar parte ya del derecho, donde se va a reconocer ese derecho tanto a aquella persona que se representa como mujer como a aquella persona que no se representa como mujer. Y aquí podría surgir una cuestión y que diga uno, oye, pero solamente hay mujer y hombre, o solo hay femenino y masculino. Y ahí plantearé yo la cuestión que esos son conceptos que manejaría en todo caso la biología, y para la biología podría haber esas dos vertientes, pero en otras áreas y en otras ramas de conocimiento podrían surgir otras vertientes, ¿no? Entonces, no solamente la biología estaría marcando la forma en que se representan las personas, sino que también puede ser la sociología, la psicología, las otras formas en que las personas se puedan representar, ¿no? Entonces, ese es un concepto, decíamos, de gran importancia a tomar a consideración ahora que se da esta resolución. Bueno, ¿qué otras cuestiones, no? ¿Qué otras cuestiones se van a encontrar dentro de esta resolución? La idea de que no existe, dice, no existe un derecho al aborto. No se está hablando de un derecho al aborto, sino que se está hablando de un derecho de la mujer o persona gestante a decidir si quiere o no quiere, ¿sí?, procrear. Y con ello pretende, la Corte dice, separar la idea de que si es mujer, es mamá, ¿sí? O sea, la idea unida, ¿sí? La idea unida que con la cual se vino construyendo de que, ¿sí?, mujer y mamá son ideas que van conectadas, pretende separarlas. ¿Para qué? Para también destruir de alguna manera el concepto de que la función de la mujer es la de procreación, ¿sí? Su función es de procreación y por lo tanto, si es mujer, es madre. Y si no quiere ser madre, entonces no tiene derecho a disfrutar una libertad sexual, ¿sí? Si va a tener derecho a una libertad sexual es porque acepta que va a ser madre. ¿Por qué planteo esto? Porque finalmente, aun cuando existen métodos anticonceptivos, ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Todos presentan un porcentaje de riesgo, ¿no?, donde pudiera presentarse una situación. Por ejemplo, en el caso de los condones, ustedes buscan por ahí estudios, van a encontrar que, por ejemplo, algunos señalan de que hay una probabilidad de error de 3 de 100 veces. Dice, 3 posibilidad de que una persona pudiera quedar embarazada, en 100 casos, por lo menos 3. Hay quienes manejan un 95% de que sí funcione, un 5% de que no pudiera funcionar. Es decir, siempre está la posibilidad de que aún utilizando un método anticonceptivo, una persona pudiera quedar embarazada, ¿sí?
aún utilizando un método anticonceptivo. Entonces, la idea ha sido de que si no acepta la idea de la maternidad, pues entonces no tiene derecho a una libertad sexual. Y entonces dice la Corte, no, hay que separar esto. El que sea una mujer o una persona gestante tiene derecho a disfrutar su libertad sexual sin que esto lo obligue necesariamente a aceptar la idea de querer o de tener que procrear. ¿Sí? Ese es uno de los puntos, digamos, muy trascendentes dentro de esta resolución. ¿Sí? O sea, hay personas, dice, que eligen el camino de la maternidad, sí, pero debe de ser una elección voluntaria, ¿sí? Debe de ser una elección voluntaria. Y quien considere que no quiere elegir el camino de la maternidad, que pueda tener la opción, pues, de interrumpir el embarazo, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuevamente la maternidad sea una cuestión donde la persona toma una decisión de manera libre. Y esto se relaciona con un derecho humano que ya hemos escuchado, ¿sí? Que ya hemos escuchado y que tiene que ver directamente con la idea de derechos humanos, ¿no? El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cada persona decide cómo se quiere desarrollar. Y cada persona toma la decisión de cómo quiere construir su vida, cómo quiere representarse, cómo quiere presentarse ante el mundo, ¿no? Y ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Ese derecho, para que pueda, en el caso, decíamos, de la persona gestante, desarrollarse, pues tiene que poder decidir. Tiene que poder decidir si quiere o no ser madre, ¿no? Si no se le permite y se le limita, entonces, ¿sí?, no puede desarrollar su derecho. Ahora, nuevamente, volviendo al asunto ahí de la resolución de la Corte, nos vamos a topar con una serie de cuestiones nuevamente que plantea. Por ejemplo, analiza si este es un derecho, si la persona tiene un derecho a decidir libremente, ¿sí? Si puede coexistir la idea de que hay un derecho humano a decidir libremente con que a la vez esa facultad de decidir considerada un delito, ¿sí? O sea, si pueden coexistir estas dos. Por un lado, el Código Penal lo considera delito cuando la persona aborta, cuando decide no ser mamá. Pero resulta que es también un derecho humano y dice, oye, no puede a la vez ser delito y ser derecho humano, ¿sí? No puede ser la misma, ¿sí? Entonces, con esta resolución, la Corte lo que está diciendo, oye, si es un derecho humano, entonces tú no puedes ir y criminalizar la posibilidad de decisión en que ahora sea considerado un delito, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que ha resuelto la Corte y dice, se declara inconstitucional, hay que recordar que pues, han existido una serie de reformas, ¿no?, al Poder Judicial, ¿no? Hubieron algunas modificaciones a la forma de organización judicial. Y también se generó una nueva forma de creación de precedentes. Cuando la Corte, ya sea funcionando en pleno o ya sea funcionando en salas, resuelve y vota a favor de un asunto por mayoría calificada, cuando es en sala por votos de cuatro ministros, o cuando es en pleno, en este caso de la sentencia que comentamos, fueron 10 ministros, ¿sí? Estas sentencias, estas resoluciones alcanzan
el grado de jurisprudencia, es decir, se convierten obligatorias para todas, ¿no? Entonces, la Corte al echar atrás este Código Penal, trae como consecuencia que también todos los códigos penales que están en situación, ¿cuál? La de prohibir absolutamente, ¿sí? Criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo, serían inconstitucionales. ¿Sí? ¿Qué corresponde? Pues corresponde a los presos de los empezar a revisar, ¿no? ¿Qué tanto su código penal puede estar en esa misma situación? ¿Sí? Si su código penal nuevamente criminaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo, entonces también son constitucionales, ¿sí? Por lo tanto, deberán dejar de ser aplicados. Y la otra consecuencia sería pues, que aquellas personas que se encuentren recluidas, ¿sí? Que se encuentren en prisión, este tipo, pues tendrán que obtener su libertad, ¿no? Tendrán que obtener su libertad para poder ejercitar su derecho a la libertad reproductiva. Por favor, maestro, la siguiente diapositiva. Bueno, las razones de la Corte, lo que estoy diciendo ahorita, obligan a todos y a todas y a todos los jueces, ¿no? Tanto federales como locales, todos. Dice, ¿qué deben considerar? Que son inconstitucionales normas penales que el aborto de manera absoluta, lo que acabo de decir, ¿sí? Ahora, cuando se resolvió este asunto, había por ahí otro temita que venía unido. Quizás sería bueno mencionarlo también. Además, se discutía, también había el artículo 224 de la 224 fracción 2 del Código Penal, contemplaba por ahí penas diferentes para cuestiones de violación, la violación entre comillas, la violación entre cónyuges, violación sexual por cualquier persona y violación entre cónyuges. Por ahí manejaba una cuestión de penas distintas, ¿no? Y esto también la Corte lo consideró que es discriminatorio. Nuevamente, volver al punto de la idea de Estado civil le disminuye derechos a la mujer, ¿sí? Por estar casada, por estar unida en concubinato, el derecho a la libertad sexual de la mujer se ha reducido, ¿no? Es un punto que se debería de leer y analizar con respecto a esa resolución. Y lo que decíamos, la Secretaría de Gobernación está preparando, ¿qué dice? Está preparando que, pues, con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la liberación de mujeres procesadas o sentenciadas por la interrupción del embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería la consecuencia lógica, ¿no? Si ya declaré que es inconstitucional criminalizarlo de manera absoluta, todo el Código Penal dice que es delito quien se practique un aborto, pero no señala para nada dentro de tantas semanas, es decir, no empieza a contemplar distintos grados, por lo tanto es inconstitucional y las personas obtendrían su libertad. Bueno, esta es la primera resolución. Vuelvo a repetir, esta ha estado en redes sociales, se comentó muchísimo, quizás hace 15 días, ¿sí? Estuvo sonando mucho, ¿no? Recordemos que es creo que es del 7 de septiembre. Pero salió, redes sociales explotaron, todo el mundo comentaba, y viene por ahí una cuestión. Dice, bueno, y ahora ya tienen derecho a la libertad de elección, si quieren o no ejercitar su derecho a ser madres. Pero se topan con la situación de que necesitan poder ejercitar este derecho. Para poder hacerlo, pues tienen que acudir a los distintos sistemas de salud públicos o a las instituciones
¿no? Privadas, públicas o privadas, de salud. Y por ahí había una cuestión llamada objeción de conciencia, que nace del derecho a la libertad de creencias, a la libertad de religión, de pensamiento, también contemplada en la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor, maestro, para hablar de este punto. Entonces, objeción de conciencia. Esta cuestión podría presentar un problema para la sentencia que resolvió la cuestión con respecto a la libertad de elegir, ¿no? De procrear o no procrear. ¿Por qué? Porque la Ley General de Salud contemplaba en el artículo 10 bis, la figura de objeción de conciencia. De tal forma que un médico, personal de salud, podía alegar que por cuestión de objeción de conciencia, pues no iba a practicar el aborto, ¿sí? No iba a permitir que la persona, madre, la mujer o persona gestante, pudiera disfrutar de este derecho que la Corte acababa de otorgar a través de esta resolución, ¿no? Por lo tanto, la Corte dijo, pues, también tengo que ir a revisar la cuestión presentada en esta Ley General de Salud y relacionada con la acción de inconstitucionalidad anterior, se presenta esta otra. Esta es la 054-2018. Esta la promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digamos, ya no es por el Código Penal, sino por la Ley General de Salud. Lo que busca es que la objeción de conciencia no se volviera un límite para esa libertad de decisión de procrear o no procrear, ¿sí? Y por ello la Corte decide que hay que ponerle unos límites a la objeción de conciencia, ¿sí? La objeción de conciencia hace que la persona decida no cumplir con lo que dice la norma porque hay una cuestión de valor muy superior, moral muy superior, que le impide cumplir con ello, ¿sí? Y por ello dices que yo no voy a realizar lo que dice la norma porque me lo está impidiendo mi creencia, mi pensamiento, lo que yo pienso y creo. Entonces la Corte limita y dice no puede ser la objeción de conciencia algo absoluto. ¿Por qué? Porque si fuera así y la objeción de conciencia fuera un derecho absoluto, ¿sí? Cualquier persona podría exigir o podría señalar que deja de cumplir con la norma por objeción de conciencia. Y nos toparíamos que pues una persona podría decir, pues no voy a respetar los derechos humanos por la objeción de conciencia, ¿sí? Entonces, dice, no puede ser absoluta, por lo tanto tiene que estar limitada. ¿Y cuáles son los límites? Los límites que va planteando la Corte. Plantea como límites el respeto a los derechos fundamentales, ¿sí? De las otras personas. Dice, los derechos fundamentales de las otras personas es un primer límite a la objeción de conciencia. Señala algunos otros. La salubridad general es un límite. La prohibición de discriminación, el principio democrático, esos límites, dice, entre otros, ¿no? A la objeción de conciencia. Luego, la objeción de conciencia, dice, jamás podrá invocarse por el personal médico para negar la atención médica por motivos discriminatorios o odio, ni para entorpecer o retrasar los servicios sanitarios. Entonces, imaginemos una persona, un médico, personal de salud que trabaja en una institución pública a donde la persona acude para practicarse el aborto y se topa con que le dicen, no se lo vamos a practicar por la cuestión de objeción de conciencia, ¿no? Yo no comparto esa idea y por lo tanto no voy a practicar. Entonces dice la Corte, no puedes
alegarlo. No puede alegarlo el personal médico. Ahora, dentro de ese personal médico dice, no puede ser todos, ¿sí? O sea, la objeción de conciencia dice es un derecho individual, es decir, es personal. Por lo tanto, no es una institución, no una institución podría, es que esta institución tiene objeción de conciencia y toda la institución. No, la persona que considere que existe objeción de conciencia tendrá que manifestarlo de manera individual. Y a la hora de ir viendo la resolución del señala una serie de requisitos. Por ejemplo, exige que la objeción de conciencia sea presentada de manera escrita. La persona tiene que presentar su escrito manifestando la idea de objeción de conciencia. Y tiene que remitirse la persona a otro médico, a otro personal de salud que no presente objeción de conciencia para poder ejercitar su derecho. ¿Sí? Y llega la resolución de la Corte a cuestiones que, digamos, muy avanzadas. ¿Por qué? Porque dice, esto se tiene que contemplar, dice, hasta desde las universidades. ¿Por qué? Porque plantea la cuestión de que las mismas universidades tienen que generar, ¿sí? Tienen que generar estudiantes, profesionistas que estén preparados con la idea de que ellos sí van a practicar, ¿sí?, el aborto, ¿sí? Entonces, la objeción de conciencia, dice, tiene que manifestarse quién es el titular, ¿sí? No es la institución, son las personas. Y dice, y también dentro de las personas que están dentro de la institución, solo podrán alegar objeción de conciencia quienes participan directamente en el procedimiento, en este caso de aborto, ¿sí? Ahora, dice, es por escrito, ¿sí? Y en caso de que se presente la objeción de conciencia, remitirlo a una persona que no tenga ese problema. Luego, mantener una fiscalización, es decir, supervisar que realmente sí se estén cubriendo los requisitos. Las instituciones deberán contar también con un padrón de médicos no objetores. Es decir, si hubo un médico que tiene objeción de conciencia, yo también tengo que tener algunos que no tengan objeción de conciencia. Y como decía yo, las escuelas deberán preparar médicos también que no sean objetores. De esa forma se conectan estas dos resoluciones. La que prohíbe criminalizar el aborto de manera absoluta y la que le pone límites y regula la objeción de conciencia para que las personas deciden, o sea, su libertad de decidir si procrean o no, puedan finalmente utilizar. Bueno, esa es la segunda resolución. Luego, las dos son de acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? De acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y digamos, son de gran trascendencia, han estado sonando mucho en estas semanas, ¿sí? La primera es del 7 de septiembre, esta segunda es del 20 de septiembre. Continuemos, por favor. Diapositiva. Bueno. No, la anterior, por favor, sí, yo le dejé. La anterior. Esa, ahí más, ahí estamos, excelente. Bueno, esta es una cuestión distinta. Una cuestión distinta, dejamos que sería aborto, objeción de conciencia. Esta es con respecto a lo que tiene que ver el control ex oficio, dice, de todas las normas sujetas a su conocimiento. Control ex oficio. ¿A qué se va a estar refiriendo aquí la cuestión? La Corte ya en ocasiones anteriores había señalado que cuando resuelve algún asunto, ¿sí?, pues puede hacer
control de convencionalidad. Control de convencionalidad. ¿Sí? Este control de convencionalidad, ¿sí? Este control de convencionalidad, ya lo ha señalado, decíamos, en otras ocasiones, pero había puesto una limitante, ¿sí? Había considerado que solamente, pues, podía intervenir en aquellas normas que directamente tenían relación con su función, como era la normativa de amparo, el Código de Procedimientos Civiles Federal, ¿sí? Pero con esta nueva visión que presenta la Corte, ¿sí? En la contradicción de tesis 351 de 2014, que resuelve, viene y señala, ¿sí? Pues que ahora ya no solamente, ¿sí? Ya no solamente tiene que ver con la legislación que directamente lo regula, digamos, como era la ley de amparo y la ley orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles Federal, sino que con todas las normas aplicadas y que tienen relación con el acto reclamado, ¿sí? Esto nuevamente es una cuestión de gran trascendencia, ¿no? Hay que recordar que la Corte, el Poder Judicial Federal, a través de los juzgados de distrito, a través de los tribunales colegiados, ¿sí? Va realizando este control de constitucionalidad de las normas. Constitucionalidad. Este control de constitucionalidad pues tiene que ver directamente con la idea de revisar que la normativa esté apegada a lo que indica la Constitución, ¿sí? Pero a la hora de señalar que solamente lo hace con respecto a la normativa directa del Poder Judicial, pues impedía, limitaba que pudiera estar revisando, decíamos, otras normas que tenían relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, se actuaba en algún asunto que fuera en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, ¿sí? En materia laboral, ¿sí? No se metía la constitucionalidad de ellas, ¿sí? Pero la Corte entiende ahora, entiende que el artículo 1 de la Constitución, siguiente diapositiva por favor, maestro, que el artículo 1 de la Constitución le está obligando a ello, ¿sí? La Suprema Corte entendió que ese artículo 1 de la Constitución le genera una obligación. ¿Para qué? Para ver que se respeten y no vulneren los derechos humanos, ¿sí? Por lo tanto, puede revisar toda la norma que tiene que ver con el acto reclamado. Eso lleva pues, también a hacer control de constitucionalidad ex oficio, ¿sí? Es decir, cuando considere que debe de hacérselo sin que se le estén solicitando, lo hace por ella, ¿sí? Y revisa. Y si alguna de esta norma que tiene que ver con el acto reclamado violenta la Constitución, pues pueda ser dejada de aplicar, ¿no? Pueda ser inaplicada, ¿sí? Esta resolución es de trascendencia porque amplía el campo de trabajo, amplía el campo en el cual el Poder Judicial Federal ahora puede revisar
que no se estén violentando los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y no solamente, decíamos, sobre su propia normativa, sino sobre toda aquella que está en relación con respecto a la cuestión que se esté promoviendo en amparo. Y esto puede ser, dice, tanto en amparo directo como en amparo directo. Esta es otra resolución, considero que de gran trascendencia, de gran importancia para tomar a consideración. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Esta es de contradicción de tesis, ¿sí? Aquí, pues hemos venido viendo primero resoluciones que decimos son de avanzada, ¿sí? La que permite que pues, las personas, las mujeres y personas antes puedan ahora disfrutar de estos derechos, ¿no? De este derecho a decidir. Luego, con el eliminar o poner límites a lo que es conciencia, pues también, digamos, vemos que se logra que se vaya allanando el camino para poder cumplimentar el derecho anterior. Luego señalábamos que el control ex oficio, el control de constitucionalización de la Corte ahora va más allá de solamente su normativa, sino todo lo que tiene que ver con el acto reclamado. Pero esta contradicción de tesis nos va a plantear una cuestión que quizás pues, las personas que en su día a día, ¿no? en su actividad cotidiana, se topan con una situación así. La contradicción de tesis 34-2021 plantea la siguiente cuestión. Con respecto a la carpeta de investigación, dice, la negativa del Ministerio Público de permitir su acceso a las víctimas o ofendidos del delito no podrá ser impugnada a través del recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales plantea un recurso o la opción de control, ¿sí? De un control a través de acudir al juez, ¿sí? Para que revise si la actividad que está llevando a cabo el Ministerio Público es apegada a la norma, ¿sí? En el artículo 258 del Código Nacional. Este artículo 258 contempla una serie de cuestiones que pueden ser impugnadas a través de, por ejemplo, dice las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, ¿no? Abstención de investigar. Archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Se deberán notificar a la víctima, ¿sí? Quien podrá impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores. Pero aquí la cuestión que se plantea es la negativa del Ministerio Público de permitir acceso a la víctima o al ofendido, ¿sí? A la carpeta de investigación. No se le permite el acceso. Entonces, los abogados, los litigantes, han estado utilizando o estaban utilizando este artículo 258 para acudir ante el juez de control y pedir pues, que señalara al Ministerio Público que tenía la obligación de permitir el acceso a las víctimas o ofendidos del delito. Con esta contradicción de tesis, pues lo que señala la Corte es que no se puede utilizar. No se puede utilizar este artículo 258 como el medio, ¿sí? Como el medio para poder acudir a él. Por favor, siguiente diapositiva. Sí, hechos. Dice, los tribunales colegiados de circuito contendientes realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas.
Al resolverse la negativa del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación, es impugnado o no a través de el recurso contemplado en el 258 del Código Nacional. Y el criterio que formó es que pues, la negativa del Ministerio Público no es impugnable a través del artículo 258 Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Eso le quita pues, una herramienta más a los abogados, a las víctimas, a los ofendidos del delito, ¿sí? De poder acudir ante el juez de control para que pudieran tener acceso, ¿no? Finalmente ahora tendrán que acudir a través de amparo, ¿no? A través del juicio de amparo, pues para impugnar esa negativa de acceso. Pero anteriormente tenía o se contaba con este artículo 258 que permitía que pudieran hacerlo. Entonces, al resolverse esta controversia, elimina una posibilidad más. De las que veníamos viendo, decíamos, algunas resoluciones, pues, consideradas un tanto de avanzada, con esta tenemos que, pues, como regresa un poquito, o la situación, decíamos, a la que se enfrentan víctimas o ofendidos cuando acuden al Ministerio Público y no les permite poder acceder a la carpeta de investigación, ¿no? Diría por ahí un poco mal esta resolución. Bueno, y vamos a la última que pretendo que conversemos el día de hoy sobre ella, ¿sí? Esta, ese yo, no tiene que ver con la Suprema Corte, es en materia electoral. Por favor, la última diapositiva. Esta, precisamente. Bueno, esta es en materia electoral, ¿no? También ha estado, estamos dando en redes sociales. Ustedes saben que ahorita el país acaba de pasar por una jornada electoral, ¿sí? Una jornada electoral y que, pues, se presentaron una serie de recursos, ¿no? Una vez terminada la jornada electoral, para combatir aquellos casos en que se considera que pues, no se cumplió con la normativa. Bueno, resulta que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, ¿no? El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero recibió por ahí pues, un recurso que presentan aquellos que contendieron en la elección. Por aquí la resolución para poder comentarse, ¿no? Entonces decíamos, es una mujer es del partido Movimiento Ciudadano, ¿sí? Resulta que en el estado de Guerrero, ella participa, ¿sí? Para competir, formar parte del ayuntamiento de Iliatenco, ¿sí? Para formar parte del ayuntamiento de Iliatenco, pero dentro de la jornada electoral, el día de la jornada electoral y días anteriores a ello, se presentaron una serie de propagandas, digamos, de letreros, de carteles, que buscaban denigrar a la candidata, ¿no? ¿Sí? Se encontraron que se pintaron frases donde se señalaba que una mujer no sirve para gobernar, ¿sí? Entonces, en estos lugares en donde se realizaron las pintas, ¿sí? Se consideró que se le discrimina por ser mujer, ¿sí? Entonces, las personas el día que acudieron a la elección,
pues tenían que pasar precisamente por ahí, por donde estaban las pintas, pues estos letreros que se habían colocado, ¿no? Que, vuelvo a repetir, señalaban que las mujeres no sirven para el gobierno, las mujeres no saben gobernar, ¿sí? Y hasta llegando al grado de señalar directamente, pues, el nombre de la candidata, ¿no? Fuera, decía, ¿no? Que ella no tenía la capacidad. Bueno. El tribunal local de Guerrero, consideró que, pues, que estos actos eran muy focalizados, es decir, en lugares aislados, y que esto no impactaba en el ánimo del electorado, y por lo tanto, pues no había trascendido al resultado de la elección, ¿sí? También determinó que los hechos de violencia, pues no podían medir, dice, la trascendencia que tenían sobre el electorado en el día de la jornada electoral. ¿Sí? Y por lo tanto, pues no declararon la nulidad de la elección. Bueno, pues no estando de acuerdo con esta resolución, el Instituto del Partido Movimiento Ciudadano, pues acude al Tribunal Regional y promueve un juicio de revisión constitucional, pues que presenta una característica muy específica del juicio de revisión constitucional, ¿sí? Es un juicio contra actos o resoluciones que controviertan, que sean trascendentes e irreparables, incidan sobre procesos electorales, ¿sí? Que por su importancia y trascendencia vicien la legalidad y la constitucionalidad de los resultados electorales. Entonces promueven esto de revisión constitucional, ¿sí? Ahora, ya es este tribunal regional, quien considera que la violencia pues no era focalizada, ¿no? Sino que realmente sí había provocado que el electorado pues se viera afectada su intención de participación, ¿sí? Consideró que sí, de alguna manera habían logrado afectar, ¿sí? A que las personas a la hora de votar pues se vieran influenciadas, ¿sí? Entonces, pues trae como consecuencia que se declara la nulidad, ¿no? La nulidad, ¿sí? Y generando con ello, pues que la declaración de validez que ya había otorgado el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero se eche atrás. Esta resolución es importante. ¿Por qué? Porque la idea de violencia política de género es una idea o es un concepto con el cual se ha estado trabajando bastante, de tal manera que ahora las legislaciones estatales ya tienen que contemplarla. Una persona que es señalada como que ha practicado, ha realizado violencia política con razón de género, no podrá ser candidato, ¿no? Le quita la posibilidad de ser elegible para participar en un puesto de elección popular. Se ha generado una lista, ¿no? Donde se colocan a aquellos que son los generadores de violencia. Y que un tribunal esté echando atrás una elección
por este motivo, ¿sí? Sea que pues va ganando cada vez mayor lugar el reconocimiento a la existencia de esta forma de violencia y que cuando sea practicada, pues traerá consecuencias para aquellos que la practiquen, que la lleven a cabo, ¿sí? Por ello consideré también que era importante incluirla, aun cuando no es de la Suprema Corte, pero sí es trascendente, ¿no? Entonces, como vemos, analizamos 5 resoluciones, tenemos 4 de ellas quizás avanzadas, deseamos que, bueno, desarrollan los derechos, una un tanto no, pues no tan benéfica, ¿no? Y que generará problemas para la hora de estar llevando a cabo la actividad cotidiana. Estas son las 5 las 5 resoluciones que analizo el día de hoy. Quedo para cualquier duda, comentario o pregunta. Muchas gracias, maestro. Fue muy importante e interesante su ponencia. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas que las personitas que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook nos han dejado. Maestra Tania, ¿por ahí alguna pregunta? Muchas gracias, maestro. Pues antes que nada, reconocer y agradecer esta magnífica exposición que acaba de hacer el maestro Barajas. En este sentido, pues de platicarnos acerca de estos relevantes temas en relación con el aborto, con la objeción de conciencia, el acceso a las carpetas de investigación, el control ex oficio y, por supuesto, esto tan reciente y tan importante en materia electoral que hemos estado viviendo precisamente en este último proceso. Hasta este momento no tenemos dudas, maestro Alexander, solamente gratitud y reconocimiento para el trabajo de nuestro ponente. Se congratulan, al igual que nosotros, de una magnífica exposición, de haberlo explicado de manera tan sucinta, tan clara. Y pues bueno, si no hay entonces preguntas, maestro, ¿le parece si pasamos a la parte del reconocimiento, por favor? Claro que sí, claro que sí. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, en este momento, si nos puede apoyar, por favor, el maestro Guillén, queremos hacer una humilde pero congratulante muestra de reconocimiento, maestro Barajas, por su participación, y nos vamos a permitir extender esta constancia de participación, a la cual me voy a permitir darle lectura. Y dice de la siguiente manera: constancia de participación. CONCIR Educación Humanista, en coordinación con el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, AC, otorga la presente a Óscar Luis Barajas Sánchez por su participación como ponente en la conferencia Análisis de sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morelia, Michoacán, México, 14 de octubre de 2021. Suscribe la maestra Marta Salud Camarena Reyes, en su calidad de presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, y su servidora, Tania Ábalos Cetina, en cuanto directora de CONCIR Educación Humanista. Muchísimas gracias, maestro Barajas, por su participación. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables por haberme permitido yo nuevamente platicar un ratito con ustedes, ¿no? Y vuelvo a señalarle, estoy a las órdenes y por cualquier temilla que pudiéramos seguir conversando, con gusto podemos platicar. Gracias. Barajas, me disculpe, hay una preguntita de Marichuy Cisneros, no sé si está de acuerdo, la contestamos, ya para concluir. Claro que sí, claro que sí. Nos pregunta Marichuy Cisneros, acaba de hacer el comentario. Buenas noches, licenciado. Quisiera saber qué tanto pesa la argumentación de un médico al decir que se niega a practicar un aborto o debido a sus ideologías o creencias.
Ok, bueno, decíamos que tanto pesa. Estábamos que la cuestión de objeción de conciencia, ¿no? Señalábamos que las personas, en este caso, aquel personal de salud que se tope o se encuentre en esa situación de que sus creencias, sus valores le impida practicar lo que sería el aborto, pues tendrá que manifestarlo, ¿no? Tendrá que manifestarlo sin que eso traiga como consecuencia que la persona que está pidiendo el servicio no pueda nunca acceder a él, ¿sí? Señalábamos que la resolución de la Corte dejó en claro que cuando un médico indique que existe objeción de conciencia, debe de manifestarlo por escrito, ¿no? Tendría que manifestarlo por escrito. ¿A quién? Pues por supuesto tendría que hacerlo a sus superiores. ¿Sabe qué? Estoy en esta situación y no puedo practicar. Pero no solamente es de que llega la persona y le dice, ¿sabes qué? Es que no, a mí me lo impide mi creencia, ¿no? Me lo impide lo que yo pienso y creo, ¿no? Y te pasa, ¿no? Que cuando le estoy diciendo que no puedo proporcionarle yo el servicio, es mi deber ver que otro pueda proporcionárselo, ¿sí? Que otro pueda proporcionárselo. ¿Para qué? Para que la persona también pueda acceder a su derecho. Aquí nos topamos con algo que ya hemos conocido en otras ocasiones, ¿no? El llamado test de proporcionalidad. Aquí la cuestión es cuando dos derechos fundamentales se topan, y hay que recordar que pues, todos los derechos fundamentales están en el mismo nivel, están en un mismo nivel en principio, y lo que crece, pues por este test de proporcionalidad, si alguno puede sobreponerse sobre otro, ¿sí? Como por ejemplo el derecho a la información con respecto al derecho a la intimidad, ¿no? Yo derecho a estar informado, a conocer, sí, pero también existe un derecho a la intimidad de las personas y no porque mi derecho a conocer me permite acceder a la recámara, ¿no? Para poder estar enterado y me dicen, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llega, sí, que ir, decíamos nuevamente, ponderando, ¿no? Entonces viene este test de proporcionalidad. La cuestión es que el médico tiene su derecho fundamental a la objeción de conciencia, decíamos que nace de este derecho a la licencia, pero nunca su derecho puede convertirse en aquello que impida que otras personas también puedan disfrutar de su derecho. Si yo soy un objetor de conciencia, tengo que manifestarlo claramente por escrito y tengo que conducir a esa persona a otro que no sea objetor de conciencia para que ella pueda disfrutar de su derecho. No es solamente decirle, ¿sabes qué? Soy objetor. No, ahí vele cómo le haces, ¿no? Y dejar abandonada a la persona. ¿Sí? No puedo hacer eso, ¿sí? La objeción de conciencia me impide practicarlo, pero la objeción de conciencia no me va a servir de ser, ¿sí? Para entorpecer y decirle, no, ¿sabes qué? Soy objetor de conciencia, vete de aquí de la clínica y vete a buscarle a otro lugar, ¿no? Aquí nadie te va a apoyar, ¿sí? Y es que el otro médico también es objetor de conciencia. Bueno, entonces busquemos algún canal que no tenga esa característica. Y a lo mejor dentro ya de las instituciones o de los particulares, pues decíamos nuevamente, tendrá que haber aquellos que se nieguen y aquellos que sí estén de acuerdo, ¿no? Por eso la misma Corte había señalado, tiene que existir una lista de quienes están a favor, de quienes están en contra, objetores, y decíamos, y personas que sí estén de acuerdo en la práctica, ¿no?
y que esto tiene que llevar un proceso, ¿sí? Un proceso que es exactamente la presentación por escrito y el seguimiento de que realmente lo estén haciendo así aquellas personas que, pues, su actividad es esta, la de prestar servicios de salud, ¿sí? Perfecto, creo que son todas las preguntas. Sí, voy a dar paso a algo que desea agregar, maestro Barajas, para finalizar. No, ya nada, ¿no? Ya para dar, verdad, a mí en el caso personal, pues, además del análisis de las resoluciones, pues la verdad me congratula mucho decíamos, principalmente esas primeras dos, la de objeción de conciencia, la de la libertad de decisión de procrear, me parece que es un gran avance por parte de la Suprema Corte. Durante muchos años vimos que pues no se veía por ahí por el qué camino tomaba, ¿no? Pero parece ser que tenemos una Suprema que finalmente está tomando un rumbo que a mí me parece en esa parte un tanto positiva, ¿no? Y que en algunas otras ocasiones, decíamos como en la otra resolución, pues ojalá y vayan revisando quizás y viendo que cuestiones, digo, para facilitar a las personas que puedan acceder a sus derechos. Y muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes. A usted, maestro, muchas gracias por su... Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Le escuchamos, maestro. A usted, maestro, muchas gracias por compartir con nosotros el conocimiento. Y voy a darle paso a la maestra Tania para que concluya y unas palabras también para que desee, por si desea añadir algo a este evento. Muchas gracias. Pues nuevamente hacer extensivo el reconocimiento y el agradecimiento, maestro Barajas, maestro Obed Alexander, y bueno, comentarles a nuestros asistentes que ya está fijada en la parte de los comentarios el link de acceso correcto para efecto de que puedan descargar de manera instantánea su constancia de participación. Va a estar disponible por algunos minutos, en tanto se da por terminada la sesión, y que puedan y tengan la oportunidad de poder ingresar sus datos. Solamente se les sugiere tener mucho cuidado en asentar sus nombres de manera como quieren que aparezcan sus constancias y señalar de manera correcta también su correo electrónico, ya que les estará llegando de manera directa. Asimismo, invitarlos, esta es nuestra última semana de inscripciones para nuestro curso de El Divorcio, Teoría y Práctica. Pueden encontrar todos los datos y toda la información en nuestras distintas redes sociales. Y sin más, siendo las 8:15, damos por terminada esta conferencia magistral. Nuevamente, muchísimas gracias, maestro Barajas, maestro Obed Alexander, a todos nuestros seguidores, mil gracias por formar parte de la familia Consire. Buenas noches.